voy a poner por ahí. Entonces, como decía Patti, es nuestra primera vez. Eh, y les vamos a primero agradecer mucho por el tiempo que nos van a regalar este ratito para conocer un poco sobre lo que es la supervisión de coaching. Nos estamos formando en este momento, estamos empezando nuestro proceso de prácticas y tuvimos muy buena acogida. Nos encanta que quieran vivir este proceso de la mano con nosotros. De verdad, muchas gracias por aceptar esta invitación. Pues les contamos que comenzamos el proceso de certificarnos como supervisores de coaching. Comenzamos en marzo, a finales de marzo, o sea, ya llevamos 2 meses, y es una formación que va hasta noviembre de este año, es decir, como prácticamente todo el año de formación. Todos los lunes tenemos clase, todos los lunes. Es una formación bastante intensiva y ha generado en nosotros muchos cambios en nuestro desarrollo como profesionales del coaching y se han beneficiado un montón nuestros clientes. Además, eso ha sido increíble, entonces ha sido súper lindo. Y bueno, pues vamos a comenzar, como les decía Ávila, toda la parte de prácticas, ¿cierto? Y la parte de prácticas, nosotros les dijimos, vea, necesitamos 12 personas, ¿cierto? Se inscribieron muchas más, entonces ya les vamos a contar qué vamos a hacer, porque no queremos dejar a nadie por fuera. Entonces ya les vamos a decir y les vamos a contar, digamos que la Pues idea los que llegamos, somos 11, falta uno. no, porque hay más, pero ya después les contamos. Entonces, hoy les vamos a contar qué es la supervisión, ¿cierto? Porque digamos que también ahí necesitamos como aterrizar lo que significa ser supervisado y lo que significa supervisar. Porque así como en el coaching, cuando traducimos literalmente la palabra coaching, todos aquí sabemos que no significa lo que un diccionario o que la traducción literal nos dice. Y así mismo pasa con la supervisión. Entonces, lo importante aquí es que pues como que aterricemos todo el tema y que inclusive en este momento, después de esta charla de hoy, hayan personas que digan, sí quiero, o hayan personas incluso que digan, no sabes que como que yo me imaginé que era otra cosa y está bien. Entonces, de eso se trata esta reunión, de eso se trata este encuentro. Vamos a estar más o menos, que yo creo que 1 hora, David, ¿cierto? Sí, por mucho una horita. Una horita aquí conversando y ya al final pues también les diremos entonces quién, y ya todos dicen que sí, todas dicen que sí, quién queda con quién va a ser supervisado por David, quién va a ser supervisada por mí. ¿Listo? Bueno. Y partiendo de esto, es importante saber de primera mano, bueno, nos estamos formando con Damián Goldberg, con la escuela Damián Goldberg. Hay varias escuelas que forman a nivel de supervisión. Sin embargo, esta escuela puntualmente está acreditada por la IMCC, que es la federación, hagan de cuenta, la ICF de los supervisores en Europa, ¿cierto? Es la ICF de los supervisores en Europa. Y lo que nos permite la supervisión es mejorar nuestro desarrollo como coaches profesionales. Y la supervisión nació en Inglaterra y en Europa, donde tiene mucha más fuerza en este momento que en Latinoamérica. En Latinoamérica apenas está empezando a verse, a incorporarse. Sin embargo, en las escuelas de coaching de Europa y de Inglaterra, puntualmente en Europa, se está moviendo muy fuerte y ya exigen que un estudiante de coaching no puede ser graduado si no ha pasado por un proceso de supervisión, ¿cierto? Las primeras, bueno, eso es como el contexto un poquito global hacia dónde está la supervisión. Y bueno, en el 2013 fue la primera cohorte, por decirlo así, de formación de supervisión bajo este modelo de la IMCC. Y la primera formación en Latinoamérica fue en el 2016, con este modelo, ¿cierto? Hay varios modelos, ahí está el modelo de Leonardo Wolk, bueno, hay varios modelos. Sin embargo, este está apropiado con toda la escuela de los estándares de la IMCC.
Entonces, lo primero que debemos tener en cuenta es que lo que nos dice la EMCC, que es la European Mentoring and Coaching Counseling, es como como les decía David, es la ICF de los supervisores, nos habla de que el futuro del coaching está muy enfocado en la supervisión como herramienta para el desarrollo de la profesión del coaching. ¿Vale? Es una herramienta para que nosotros como coaches nos desarrollemos cada día más. Entonces, pues lo que vamos a hacer hoy o los objetivos de esta reunión de hoy, si quieres pásate a la siguiente, David, por favor. Los objetivos es, pues primero definir qué es la supervisión de coaching, ¿cierto? O sea, como estandarizar la definición, diferenciar lo que es supervisión con lo que es mentoring, ¿cierto? Entonces yo sé que acá muchos o han recibido mentoring o son mentores y hay una diferencia entre estos dos procesos. Les vamos a presentar el modelo de Hawkins, que es el modelo por medio del cual nosotros nos estamos formando. Hay muchos modelos de supervisión, ¿verdad? Y hay varias, hay otras escuelas, como lo decía David. Entonces, creo que Leonardo Wolf también tiene una escuela, bueno. Entonces, hay diferentes escuelas y hay diferentes modelos. La escuela en la que nosotros nos estamos formando, que es la de Damián, nos forma bajo el modelo de los 7 ojos de Peter Hawkins, que es el que vamos a contarles un poquito, muy a grandes rasgos, pues aquí no vamos a profundizar mucho en el modelo, pero pues les vamos a contar para que ustedes sepan cómo va a ser la supervisión. Vamos a hacer un ejercicio práctico muy cortico y a contestar pues todas las preguntas que ustedes tengan con relación al proceso, ¿vale? Eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Entonces, pues para iniciar, quisiéramos escuchar de ustedes qué saben, qué han escuchado, qué conocen de lo que es la supervisión de coaching. Lo Y pueden poner en el chat, no pueden abrir el micrófono, Dale, nos pueden Blanquita. contar. Dale, Blanquita. La idea que yo tengo de la supervisión es que, digamos, te están viendo a ti no en la técnica que utilizas, sino en tu ser coach, en lo que está pasando a ti, en el momento en que estás en una sesión de coaching. Okay. No en la técnica, sino en el ser, ¿ok? En el ser. Pati. Sí, muy parecido a lo de Blanquita, como que mientras que el mentoring se enfoca mucho más en el uso de las competencias como herramienta sí, como plataforma pues para hacer coaching, el tema de la supervisión también como algo del ser. También he oído cosas muy negativas, como que es un invento para producir más negocio alrededor de la industria del coaching, entendiendo que si tú te formas y puedes tomar otros cursos y otras cosas, pues como que sigues tu desarrollo y que tener que como meterse en un tema de supervisión y acreditarse y todo es como ir como poniendo pesada y una industria atrás. Digo las dos, ¿no? Y me parece como, porque es lo que se oye también como en la comunidad de de la gente que está en mentoring, de los coaches, como que y esto sales como para vender cursos. Pero también se reconoce la diferencia como en fortalecer mucho más el ser y desde ese escucha como el fortalecer mucho más el ser, también sale la crítica como que no tiene que ser una cosa que te genere después un sello, un paso que te acredite, algo así. Ok, súper. Vale, Pati. ¿Quién más? ¿Quién más ha escuchado algo? O lo que se imaginen también. Bueno, yo no sé, yo estoy asumiendo, ¿verdad? La palabra supervisión, cuando llega a mi mente versus un mentor, pienso que en términos de supervisión se va a mirar holístico. Entiéndase que se cumpla con unos requisitos, pero también cómo ese coach desarrolla el proceso. Y por lo general, lo que, ¿verdad? Interpreto yo, no sé si quizás esté en lo correcto, por lo general un mentor quizás se va más a lo positivo y no te da el sedazo de lo que estás haciendo mal, ¿verdad? Pienso que en términos de supervisión se abre la brecha de decirte y corregirte, ¿ves? El modo en que se va a comunicar
resaltando lo positivo, pero también ellos te van a decir, esto lo estás haciendo mal, ¿verdad? O qué puedes mejorar en lo que estás haciendo. Así que pienso que quizás en términos de decir lo que estamos haciendo, hay quizás un poco más de libertad de corregir, ¿verdad? Así que lo que me gusta y lo que me llamó la atención es eso. Por lo menos mi manera ¿verdad? Mi estilo o lo que me gusta es que si tengo la oportunidad de que alguien me señale lo que yo estoy haciendo incorrecto, para mí como persona es mucho más fácil darme cuenta y corregirlo y atacar eso que estoy haciendo que no necesariamente es lo correcto, ¿verdad? Así que por lo menos entré a esto con esa mentalidad, no sé si esté en lo correcto, pero es lo que estoy asumiendo. Gracias, Mary. Super Mary, gracias. Ya les vamos a ir aclarando. Dale, Sari. Yo recuerdo que en una de las, no sé si fue un mensaje o algo así, yo le di un guión al super guión visión y a mí eso me quedó porque yo lo veo como, a mí como coach, en mi proceso con el cliente, sea individual o grupal, es como ampliarnos esa visión de coaches. Y de verdad, mi disposición es, al ser acompañadas en este proceso, evidentemente que se amplíe la visión. Uno puede decir, bueno, pero una sesión de coaching son las 8 competencias, todo lo demás, pero me uno a lo del ser que mencionaron mis compañeras y yo vengo con la expectativa que yo digo, yo creo que el coaching tiene más poder aún de lo que le estoy viendo en este momento y una mayor visión y me apropio de ese espacio Muy divina. yendo al fondo, así lo veo yo. Súper. Sari, Sony, ibas a decir algo. Sí, yo antes de tener una conversación con ustedes, yo me imaginaba supervisión, tal cual, literal, supervisión. Entonces yo decía, uy, bueno, van a supervisar cómo estoy. Y bueno, yo más o menos tenía idea, yo decía, tiene que ver cómo es, qué está pasando conmigo como coach en una sesión de coaching. Pero al verlo después de una conversación que tuvimos, lo que entendí es que es una supervisión, o sea, es una mirada mucho más amplia de lo que está sucediendo conmigo en una sesión de coaching, de cómo lo que estoy viendo allá con mi coachee está de alguna manera tocando algo en mí y está sucediendo algo. Creería, y lo veo que es pues precisamente como para afinar el ejercicio de coaching, pero también afinar mucho mi ser. Siempre que estamos en una sesión de coaching hay un mensaje y hay un regalo para el coachee, pero para nosotros hay otro también muy grande. Entonces lo veo por ese lado. Súper. Muchas gracias por esas supervisiones que estamos construyendo aquí y les vamos a contar primero qué no es. ¿Qué no es la supervisión? La supervisión no es control, ¿cierto? No es mentor coaching, porque no vamos a profundizar en si estás cumpliendo con las competencias, en este caso específico de la ICF, si estás cumpliendo con el acuerdo bien, si no es ese proceso, no es hacerle coaching al coach, aunque se utilizan herramientas de coaching en la conversación, y tampoco es management. Es supremamente clave, ¿verdad? Y hay lo que sí es, ¿cierto? Lo que sí es, y hay varias definiciones, pero traemos la definición de la ICF, Pati. Pero antes de eso, cuando David dice que no es control, yo quiero como profundizar un poco más eso y es porque a veces tenemos como esa visión de lo que es un supervisor y es el que está ahí encima de uno mirando qué hace, qué no hace, cómo lo hace, y realmente a eso se refiere con que no es control, o sea, no es controlar el cómo estás haciendo tus sesiones de coaching, ¿cierto? No es controlar el cómo, como un supervisor de calidad, gracias, Caro, sí, es exactamente, eso no es la supervisión. Entonces, lo que sí es, y esta es la definición que nos trae la ICF, y es que la supervisión de coaching es la interacción que se produce cuando un coach periódicamente, y esto es supremamente importante, periódicamente trae experiencias de su trabajo, ojo, experiencias del trabajo, o sea, experiencias de lo que a mí como coach me está pasando en la interacción también con mi cliente.
y las llevo a un supervisor con el fin de entablar un diálogo reflexivo y un aprendizaje colaborativo para el desarrollo y beneficio de los clientes y del coach. Entonces, fíjense que acá hay dos cosas que nosotros resaltamos y es, uno, el diálogo reflexivo. Y es porque durante los procesos de supervisión de coaching, lo que hacemos es reflexionar en cuáles son los puntos ciegos que tenemos nosotros como coach con nuestro cliente. ¿Qué es eso que yo no estoy viendo de mí? Que a veces a veces hablamos como de la soledad del coach. No sé si ustedes han escuchado eso, como que, esto me pasa, pero no sé cómo hablarlo, con quién hablarlo, porque es que pues dirán que no estoy siendo una buena coach, dirán que estoy faltando a X competencia, dirán que, entonces como que ese espacio de diálogo es un espacio en donde reflexionamos qué me está pasando a mí con mi cliente, en la relación con mi cliente, ¿cierto? A mí como coach. Y es un aprendizaje colaborativo porque en este espacio de supervisión no solamente aprende el coach que está siendo supervisado, sino también aprende el supervisor, pero también se beneficia el cliente, pero también se beneficia todo el sistema del cliente. Y también se beneficia la sociedad y también se beneficia pues la profesión del coaching como tal. ¿Cierto? Entonces, Y ahí la palabra clave es reflexión. Es un espacio reflexivo, como el coaching, pero aquí es un proceso reflexivo hacia los sistemas que está incorporando su cliente y ustedes como coach, ¿cierto? Ahí lo importante es que vamos a mirar lo que estamos haciendo como coaches sin controlarlo. ¿Qué estoy haciendo hoy? ¿Qué me está pasando en mis sesiones? entonces, la supervisión de coaching como tal tiene tres funciones. Una función que es una función formativa, en donde se trabaja el desarrollar al coach para que siga aprendiendo. Entonces, cuando hablamos de función formativa, durante el proceso de coaching, yo como supervisora, por ejemplo, si yo soy supervisora de Merce, por ejemplo, Merce me trae un caso que le esté sucediendo con un cliente y yo podría, dentro de la supervisión, sugerirle técnicas, herramientas, pues que dentro de mi experiencia puede ser que a ella le sirvan para trabajar con su cliente. Entonces no es formativa de decirte, ay, recuerda que las 8 competencias son ¿cierto? O sea, eso se lo dejamos a los mentores. Todo lo que tiene que ver con las competencias se lo dejamos a los mentores. Entonces en la supervisión es una función formativa, una función normativa. Entonces, cuando hablamos de la función normativa es que empezamos a reflexionar acerca de temas éticos que probablemente estén sucediendo. Entonces, puede que el coach lleve un caso y no se haya dado cuenta que está faltando a la ética. Y dentro del proceso de supervisión, en ese espacio de reflexión, nos demos cuenta, supervisor y coach, que hay una falta a la ética. Y no es el tema de decirte, mira, y es que te voy a acusar con la ICF, no, es ver qué está pasando allí, ¿cierto? ¿Qué está pasando? Entonces es reflexionar acerca de esos temas éticos. O puede que el coach a su supervisor le diga, mira, tengo un cliente que le siento como tendencias suicidas y no sé qué hacer y yo no he dicho nada y entonces reflexionemos sobre ese tema ético que está pasando. Y a nivel organizacional, en algunas ocasiones pasa que cuando yo acompaño al gerente, al líder, al CEO, a veces también la organización me dice, bueno, y acompañe a la segunda línea que le reportan a él. Y en muchas oportunidades a veces nos encontramos con dilemas éticos como esta relación, ¿cierto? O sea, le hago coaching al jefe de los supervisores o de los jefes o de los líderes y ahí puede haber un dilema ético en incomodidad del coach, ¿cierto? Lo que siente él porque
me cuentan algo que también tiene que ver con lo que el otro me contó y cómo lo relaciono, y esas sensaciones a veces no las conversamos, y es importante llevarlas a un espacio de reflexión con la supervisión para ver qué puedes hacer, cómo lo puedes manejar de una mejor manera, o cómo soltar también ese dilema ético que puedes tener ahí o no. Ujú. O a veces, a mí me pasó, por ejemplo, con mi supervisión anterior, yo llevé un tema que para mí era un tema ético. Y después de la reflexión con mi supervisor, caímos en cuenta que no era nada ético, que yo estaba loquita, no mentiras, que no, pues que yo estaba como armando un rollo donde realmente no había, ¿cierto? Entonces, es esa parte normativa. Y de apoyo, es porque el supervisor acompaña al coach para que pueda expresar sus emociones, trabajar qué es lo que le está sucediendo, qué es lo que siente con el cliente, y es que yo siento que este cliente como que no avanza, o es que siento que estoy haciendo un mal trabajo como coach, o es que siento, o sea, un montón de emociones que a veces tenemos nosotros los coaches que no sabemos realmente qué es lo que nos está pasando. Entonces, como ese proceso de apoyo es eso, es abrir ese espacio para que el cliente pueda, perdón, no sé qué me está tirando acá en la pantalla, para que el cliente, para que el coach pueda reflexionar qué es lo que le está pasando desde sus emociones, desde sus inseguridades, desde las reacciones que suceden en la relación entre el coach y el cliente. Es como, lo llama Damián en su libro, como recargar baterías. Como recargar baterías. Entonces, esas son como las tres funciones. ¿Cuáles son esos temas apropiados o temas o desafíos que se llevan a la supervisión de coaching? ¿Qué creen ustedes con eso que acaban de escucharnos? ¿Qué creen cuáles son los temas que se llevan a la supervisión, entre tantos? ¿Qué llevarían ustedes a una supervisión, por ejemplo? Patri, Blanquita. Por ejemplo, alguna sensación de que este coaching no quiero. Y tendrá que ver como con la parte del apoyo, como que con lo que me dice, aunque le toque creer, no le creo. ¿Sí? Sí. O que su estilo personal a mí me incomoda. Como ser humano no me gusta una persona X, entonces, bueno, hago el esfuerzo por pasármelo y atenderlo y quererlo y verlo como un legítimo coaching, ¿no? Los temas de ética me parecen clarísimos, los ejemplos que te dije me parece que van como más en el apoyo, y la parte formativa, yo creo que si hay algo como de cómo manejo tal situación, la persona me habla de tales temas y no sé cómo darle como contenido, me imagino a alguien que como que quiera entender más, por ejemplo, el manejo de la emocionalidad en el coaching. Entonces, bueno, quisiera saber más de las emociones, de la inteligencia emocional, ¿sí? Como parte como de contenido. Entonces, como que todos los aspectos que mencionaron desde la parte formativa, normativa y de apoyo, me puedo imaginar como casos y ejemplos. Y lo termino viendo es como un grupo de apoyo. Lo termino viendo es como conversar entre expertos y conversar entre personas que sabemos de qué estamos hablando y compartir y apoyarse. Así lo estoy sintiendo y viendo. Súper, Pati. Y acuérdame de eso que acabas de decir porque quiero decir algo con relación a eso. Blanquita. Sí, digamos que en el imaginario lo veía más por el lado de apoyo. Realmente era la idea como que no tenía claro que también tenía esa función normativa y formativa. Me parece genial la parte formativa, sí, encontrar como nuevas maneras, como otras opciones. Pero cuando tú preguntas qué traerías tú, creo que cuando ustedes hicieron la invitación, me surgían como esas situaciones donde siento que no he sabido cómo acompañar a este cliente porque siento que el proceso está estancado y seguramente es un punto ciego de algo que me está ocurriendo a mí o que no estoy permitiendo que ocurra. Entonces, lo vi más por ese tipo de situación. Sí. Aleja. En mi caso,
A mí me llegó lo que dijo Patti respecto a las sensaciones, las emociones que he vivido, por ejemplo, con una cliente que tengo desde el año pasado que yo la trato de soltar, digo, ya vamos a terminar el proceso y ella no quiere, insiste. Y me cuesta mucho como ya llevarla a que terminemos el proceso, que cumpla sus metas. Ella siempre sigue trayendo nuevos temas, le siguen pasando cosas, incluso con ella me cuesta muchísimo controlar el tiempo, porque habla mucho, quiere contármelo todo, que habló con la mamá, con el papá, entonces como que en la sesión a mí se me desbanda, y cuando se va me quedo con esa sensación de que no logro tener un acompañamiento para mi gustos efectivo, sentirme yo contenta cuando uno termina con un cliente y ve que se va contento con su plan y que ha habido transformación, que ha habido cumplimiento del propósito que nos fijamos. Eso me llegó mucho a lo que dice Patti. Cuando me hablaron de esta supervisión dije, ¡oh, qué maravilla! Porque voy a tener apoyo en ese sentido. Ok, súper, Aleja. Pati, ¿te vas a mencionar algo? Estás en mute. Estás en mute. Yo oigo a Alejandra y como también tengo oído de coach, de mentora, ahí se me cruza. Porque entonces ahí yo no sé si es un tema de la práctica y la técnica del coach, de poderle acortar el acuerdo, definir interrupciones, definir el tiempo, que tiene que ver con el hacer. Y entonces se me cruza si ahí es una intervención o más como de mentoring, porque pues, si ella me trae este tema, yo como con oído de mentora digo, aquí te tengo. Pero si la oigo también con oído de lo que nos están expresando, que es apoyo, también hay algo, ¿no? También siento que puede haber cosas. Entonces ahí es como, ¿cómo será? Claro. Y mira que, Patti, con eso que traes es supremamente importante porque el supervisor también deriva o a un coach para que lo acompañe en coaching, o a un mentor para que lo acompañe en técnica, o a un especialista de la salud, a un psicólogo, a un psiquiatra. Y este tema, así como lo trata Alejandra, solamente con lo que oímos, podría ser más de mentoría. Tiene los dos. Puede estar Pero acompañada. porque tiene su rollo también de su experiencia también, de algo, ajá, ok, chévere. Ahorita que veamos el modelo de los 7 ojos, ok, de Hawkins, vamos a ver qué puede, digamos, que tener. Obviamente habría que escuchar mucho más en profundidad claro, lo que sucede en el tema, pero puede que también haya los dos. Mary, ¿tú ibas a decir algo? Sí, pues yo diría que hay dos extremos, ¿verdad? En términos de temas o desafíos, está lo que compartió la compañera Alejandra de coaching que no suelta. Pero también un desafío es cómo hacer que el coaching se comprometa, porque el proceso es de él. Pero cuando un coaching llega a un coach es tratando de cumplir unas metas, ¿verdad? Y a veces ocurre que en el interín muchas veces enganchan los guantes, como decimos acá en Puerto Rico, y no continúan con el proceso. Así que nosotros como coach también tenemos una responsabilidad, ¿verdad? Cómo nosotros integramos dentro de esas sesiones elementos para que ese coachee quiera tener ese proceso de acompañamiento y durante ese proceso hacerlo ver que pueda lograr esa meta. Así que para mí es un desafío porque me he dado cuenta que muchas veces hay coaches que empiezan bien animados, pero no necesariamente continúan quizás con el proceso con la misma intensidad que inicialmente lo empezaron. Ok, gracias, Mary. Con lo que Patti decía al comienzo, que ya se me olvidó lo que iba a decir, eran dos cosas, pero la primera es que cuando Patti dijo grupo de apoyo, efectivamente, digamos que hay sesiones de supervisión individual y hay sesiones de supervisión grupal. Ahorita las prácticas que vamos a hacer es individual. Más adelante probablemente pues, debamos hacer prácticas grupales, contaremos, pero ahorita lo que vamos a hacer es individual. Entonces, me siento yo contigo como coach y trabajamos en el caso que tú traigas. Entonces,
¿Qué temas o desafíos? Pues nada, preguntas éticas, el coach no sabe cómo seguir, hay algo que yo siento que no está funcionando, yo no veo un movimiento en mi cliente, no sé qué es lo que está pasando con mi cliente, no sé qué es lo que me pasa a mí, ¿cierto? Entonces probablemente hayan cosas que ustedes saben que muchas veces los coaches nos traen noticias nuestras. Entonces yo estoy trabajando, yo qué sé, un tema de dinero, siguiendo con la conversación de ayer, un tema de dinero y llega mi cliente y me dice, mira, que es que yo no sé manejar mis finanzas y quiero manejar mis finanzas. ¿Y qué me pasa a mí con eso? ¿Y cómo son de esos ruidos? ¿Y cómo hago yo para bajarle realmente el volumen, pues como a mis juicios o lo que sea? Lo que pasa en la sesión, las dificultades que yo tengo, las diferencias culturales, bueno, todo lo que son como esos puntos ciegos, o sea, como esas cosas que nosotros no vemos dentro de la sesión de coaching, que a veces sentimos como que no hay un avance, que estamos estancados o que mi cliente está estancado, ¿cierto? Pero digamos que esto es como, pues hay muchísimos temas más y nosotros aquí en esta escuela trabajamos es con casos de clientes. Por eso es súper importante y por eso les dijimos, uno de los requisitos es que tengan clientes activos. Eso es supremamente importante para que traigamos a las sesiones de supervisión casos puntuales. Mira, tengo este cliente, me está pasando esto y desde ahí se trabaja. ¿Cuál es entonces la diferencia entre mentoring y supervision? Entonces, para el EMCC, que es el European Mentoring and Counseling and, European Mentoring and Coaching Counseling, digamos que la mentoría tiene dos definiciones. Una definición que le da el EMCC y una definición que le da la ICF. Entonces, la EMCC dice que el mentoring es como un consultor, porque se enfoca en enseñar, ¿cierto? Y es el que enseña. En cambio, para la ICF, el mentor es el que trabaja para desarrollar habilidades de coaching, es el que da feedback, ¿cierto? Y el trabajo más importante del mentor es dar feedback. El mentor y los que hacemos mentoría acá, normalmente lo que hacemos es escuchar una sesión de coaching, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, yo fui mentora de Mary. Entonces, Mary me traía las sesiones de coaching grabadas y yo le daba feedback a Mary con base en las 8 competencias, ¿cierto? Y esa es la mentoría según ICF. Y mi trabajo como mentor es eso, es escuchar la sesión y dar feedback sobre esa sesión. El mentor coach, según ICF, pues también ayuda o acompaña el proceso para sacar las credenciales, ya sea ACC, PCC, MCC, etc. Pero la mentoría como tal, la ICF no la tiene como un proceso de una práctica reflexiva, porque no se habla de los clientes, se habla del coach, de cómo el coach está haciendo su trabajo. Van a ver que en la supervisión, y ya David les va a contar, en la supervisión sí se trae al cliente, sí se habla del cliente, sí se investiga del cliente, sí se, o sea, digamos que el principal actor, por decirlo de alguna manera, de la supervisión es el cliente. No el coach. No como en la mentoría. En la mentoría es, tú coach, ¿cómo estás haciendo tu proceso de coaching? ¿Cómo estás demostrando las competencias? ¿Cómo las estás exhibiendo? ¿Qué necesitas hacer para exhibirlas de una mejor manera? En la supervisión es el cliente. ¿Qué pasa con el cliente? O con el coaching. Lo que pasa es que ahorita la ICF ya está diciendo como, no lo llamemos coaching, sino llamémosle más cliente. Entonces, cuando hablamos de cliente, hablamos del coaching. Y ahí viene el modelo de los 7 ojos de Peter Hawkins. Entonces, el modelo de los 7 ojos nos habla de la relación que tiene el supervisor con el coach. Es una relación, es un sistema. La relación que tiene el coach con el cliente es otro sistema. Y la relación que tiene todo el contexto. Eso es lo que se mira en una supervisión de coaching, en una supervisión de coaching. Entonces se mira cuál es el sistema de la supervisión
¿Y cuál es el sistema del coaching, del proceso de coaching? Y se mira todo el contexto. Y ahí hace una gran diferencia también con el mentoring, y es en el mentoring, independientemente de cuál sea el caso que lleve o la grabación que lleve el coachee, el mentor no se enfoca en qué le está pasando a ese cliente, sino qué te está pasando a ti con la competencia 1, con la competencia 2, con el acuerdo, y se enfoca en la técnica, ¿cierto? Y cómo puede ser más efectivo en la técnica de la sesión. En la supervisión se amplía esa mirada, se incluyen estos 3 sistemas, que es el sistema de la supervisión, el sistema del proceso de coaching y el contexto en donde está, ¿cierto? Y ahí empieza a ver ese modelo de los 7 ojos. Y lo vamos a detallar un poquito más para que quede más específico. Para que tengan en presente, entonces, así como lo decía Sarit, creo que fue Sarit, o no, Sony. Cuando hablamos de supervisión, entonces es la supervisión de lo que pasa en la relación entre el cliente, el coach y el supervisor y el contexto. Entonces, es como yo no veo los 7. Ya te los vamos a mostrar. Entonces es como me monto en la luna, de alguna manera me salgo y veo estas relaciones que hay allí, ¿cierto? Y yo como supervisor invito a Alejandra a que miremos qué es lo que está pasando con Alejandra y su cliente, pero también qué está pasando conmigo y Alejandra en la supervisión. Porque probablemente lo que me pase a mí con Alejandra en el proceso de supervisión es lo mismo que a Alejandra le está pasando con su cliente. Y en el contexto. Es una mirada supremamente ampliada. Entonces, los primeros 3 ojos, David, devuélvete un segundito, por favor. Los primeros 3 ojos para responderle a Patti antes de pasar al modelo. Entonces, los primeros 3 ojos se relacionan con la relación entre el cliente y el coach. Ahí están los primeros 3 ojos. Ya les vamos a contar cuáles son los 3 ojos. Los siguientes 3 ojos, entonces, están en la relación entre el coach y el supervisor. Ahí están los otros 3 ojos. Y el 7º ojo es el contexto. Eso es el modelo de los 7 ojos de Peter Hawkins. Ya les vamos a contar, pero como les decimos, o sea, tampoco vamos a profundizar y a darles clase aquí en los 7 ojos porque los estamos aprendiendo nosotros. Entonces, y los 7 ojos son estos, o sea, los primeros 3, y ya van a ver un poco más gráfico cómo es, pero es la situación del cliente, las intervenciones y estrategias que usó el coach, y aquí las intervenciones es, utilicé metáforas, utilicé out of the box, utilicé, bueno, las estrategias que utilizaste en el proceso. ¿Cuál es esa relación que hay entre el coach y el cliente? ¿Cómo llegó ese cliente a ti? ¿Por qué te contrató? ¿Cómo esa relación influye en la relación que están teniendo hoy de coaching o esa relación profesional? ¿Cuál es la experiencia del coach? O sea, ¿qué es lo que pasa con él en esos procesos? ¿Cuáles son esos procesos paralelos? Y ese proceso paralelo era lo que les explicaba Patti. ¿Qué es lo que te pasa a ti con tu cliente? Que hoy que me lo estás contando, a mí me está pasando algo, estoy sintiendo algo, y te lo pongo al servicio. Se llama el ser como instrumento, para que veamos qué de eso que nos está pasando en el aquí y en el ahora puede que esté pasando en tu relación de coaching, ¿cierto? Las reflexiones del supervisor. Y ahí también vienen esa mirada de el supervisor trae sus reflexiones y cómo esas reflexiones que él está viviendo o que tiene experiencia o que ha visto le pueden aportar a su supervisado, y el contexto organizacional, social, político, económico, porque en algunas oportunidades se nos olvida eso cuando acompañamos un coachee. Estamos en medio de una pandemia. Estamos en confinamiento y a veces eso no lo exploramos o no lo contemplamos en nuestras prácticas de coaching. Entonces, cómo ese contexto social, político, económico u organizacional afecta a la relación. Entonces vamos a ir viendo como ojo a ojo más en profundidad un poquito. Entonces, el primer ojo está
digamos que el foco del primer ojo es el cliente. Y eso es lo que primero miramos dentro de la sesión de supervisión. Entonces, cuando hablamos de quién es el cliente, entonces lo primero que vamos a hacer en la sesión de supervisión es saber quién es el cliente, no necesariamente con nombres y empresa, porque ustedes saben que hay un tema de confidencialidad y ahí estamos también trabajando el tema de la ética, pero ustedes sí pueden decirnos, es una mujer de 30 años, casada, soltera, que trabaja, es ejecutiva, de una industria de metalmecánica, por ejemplo. Entonces, necesitamos conocer un poco más del cliente porque el foco de este primer ojo es eso, es el cliente. ¿Quién es el cliente? ¿Cuál es el acuerdo? ¿Cierto? ¿Cuál fue el acuerdo que ustedes hicieron? El acuerdo, o sea, la meta general del proceso y la meta del caso que estamos trabajando, ¿verdad? Entonces, ustedes tienen que tener muy presente el acuerdo de coaching que ustedes hicieron con su cliente y traerlo a la supervisión, porque es supremamente importante y ese es como el primer paso. Digamos que este primer ojo nos permite darnos una idea nosotros como supervisores, ¿quién es el cliente? ¿Cuál es ese caso? ¿Qué es lo que está sucediendo? Y ese es el primer ojo. ¿Listo? Y ahí es Foco. importante en ese foco del cliente, es importante que conozcamos nosotros como supervisores el contexto, pero no necesitamos saber el nombre ni de la organización del cliente. Pueden ponerle un nombre diferente para mantener esa confidencialidad del proceso de coaching. Eso es importante que si traen algún caso, seguimos en un marco de confidencialidad, pero para proteger más aún la confidencialidad de su cliente, se debe, ojalá, obviar el nombre o inventarse un nombre o inventarse el nombre de la organización, pero sí necesitamos saber a qué mundo pertenece, es organizacional, de qué sector, como para poder hacer esa mirada ampliada. Cuando vamos al ojo 2, ¿cierto? El ojo 2 es el foco en las intervenciones del coach. ¿Qué preguntas hiciste? ¿Qué te quedaste con ganas de hacer? ¿Qué no dijiste? ¿Qué discurso utilizaste? ¿Qué herramientas utilizaste en ese proceso de acompañamiento? Y ahí el foco es en lo que el coach hizo en esa sesión, en ese caso puntual, ¿cierto? Ahí se profundiza en todo lo que viene. Ya luego está el ojo 3. Perdón, ¿ibas a decir algo? No, el ojo 3. El ojo 3, entonces ya vemos la relación entre el coach y el cliente. Entonces fíjense que allí, primer ojo, foco en el cliente. Segundo ojo, ¿qué hice yo como coach con el cliente? Tercer ojo es, ¿qué está pasando contigo y tu cliente? ¿Cómo ves esa relación? Y el foco está en explorar eso. O sea, si tú te subieras a un dron o si tú tuvieras, si te fueras si lo vieras desde el universo, esa relación entre tú y tu cliente, ¿qué está pasando en esa relación? ¿Cierto? Y chévere que se vayan preguntando quienes tienen casos ya, por ejemplo, Aleja, que tienen casos como que si se subieran en ese dron, si lo vieran desde un avión, si se subieran en un, yo qué sé, en un cohete, ¿cómo ven en esa relación? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué está sucediendo en la relación? Teniendo en cuenta la relación, no teniendo en cuenta solamente mi perspectiva como coach o la perspectiva del cliente, sino la relación. Y ese es el tercer ojo. Entonces, fíjense que los primeros 3 ojos están muy enfocados en el cliente y en el supervisado o coach. Recuerden que cuando hablamos del supervisado, hablamos del coach. ¿Listo? Esos son los primeros 3 ojos. El cuarto ojo hace parte o se enfoca en el supervisado, ¿cierto? ¿Qué le pasa al coach que está siendo supervisado? ¿Qué relación tiene? ¿De qué le hace acordar ese cliente? ¿Cierto? ¿Qué recuerdos trae? ¿A qué persona me recuerda que posiblemente genere rechazo? En algunas ocasiones también esos dilemas culturales, ¿verdad? Es de otro género, tiene una inclinación sexual diferente a la mía y yo no voy con eso. O sea, ¿qué pasa ahí que hace acordar a alguien o que me trae en esos encuentros, consciente o inconscientemente, que nos hace recordar esas personas que nos caen bien o que no nos caen tan bien?
Cuando nos caen bien, buenísimo, el coachee se lleva grandes, pero cuando no nos cae tan bien, a veces ese rechazo no deja avanzar la relación. Sin embargo, ya pagó, ya me contrató a la organización. ¿Cómo lo acompaño efectivamente? Entonces llevo eso al proceso de supervisión y digo, vea, tengo un cliente donde no me identifico porque me acuerda de un jefe. Y me acuerda que este jefe, entonces no estoy siendo efectivo porque todo lo que me dice me trae recuerdos y me hace ruido, no me deja estar presente. Bueno, viene una cantidad de cosas ahí súper importantes. Luego viene el quinto cinco. ojo. El quinto ojo empezamos a trabajar en el aquí y en el ahora. Y en el quinto ojo, entonces, que es tal vez a mí el quinto y el sexto ojo son los que más me gustan, porque es lo que me está pasando a mí como supervisor en el aquí y en el ahora. Y cómo me pongo también como instrumento. Entonces, el quinto ojo está, el foco es en la relación entre el coach y el supervisor. Entonces, ¿qué me está pasando en el aquí y en el ahora? Que puede ser un patrón que está de la situación que está pasando entre el coach y el cliente. Entonces, les voy a dar un ejemplo. Resulta que, perdón, Aleja, voy a tomar tu ejemplo, ya que pusiste un caso. Entonces, Aleja viene a la sesión de supervisión y me dice, mira, Pati, es que me pasa esto con esta cliente, ella no quiere soltar el proceso, no sé qué hacer, ella me habla y me habla y me habla y me habla y no me deja hablar a mí y no sé cómo cortarla y entonces me pasa esto, y resulta que me está pasando a mí lo mismo que a ella con su cliente y es que Aleja no me deja hablar y es que Aleja no me suelta y es que Aleja no me deja interrumpirla o yo no sé cómo interrumpir a Aleja y eso se llama un proceso paralelo que es el ojo número 6. Entonces el ojo número 5 y 6 están, digamos que van muy, muy de la mano, porque en el ojo 5 yo empiezo a ver esos procesos paralelos de lo que me está pasando en el aquí y en el ahora con este supervisado y probablemente sea lo mismo que le está pasando al supervisado con su cliente. Y resulta que es que el supervisado no lo ha visto. Y ese es un punto ciego de nosotros como coaches. El ojo 6, entonces, nos habla de las reflexiones mías como supervisor. Entonces ya el foco no es la relación entre el supervisor y el coach, sino es qué me está pasando a mí. Entonces, mira, Aleja, pues le puedo yo decir a Aleja, en este momento que tú me estás hablando, me dio un dolor de cabeza impresionante. ¿Te sirve esto que te estoy diciendo? O sea, es como qué me está pasando a mí, qué estoy sintiendo yo como supervisor para ponerlo al servicio del coach. Peter Hawkins habla mucho del self as instrument o de ponerme yo al servicio. O sea, yo me traigo como instrumento de qué es lo que me está pasando a mí como supervisor, que puede ayudar al supervisado a darse cuenta o a prender la luz de eso que no había visto. Yo les cuento, por ejemplo, que nosotros también hacemos prácticas con nuestros compañeros, así como cuando nos formamos como coach. Y yo le estaba haciendo supervisión a un compañero y él empezó a contarme del cliente, no sé qué, y empezó a decirme lo que le pasaba. Y yo empecé a sentir un dolor de estómago. Y empecé a sentir un vacío horrible, horrible, horrible. Y se lo dije. Y le dije, mira, estoy en este momento sintiendo un dolor aquí en esta parte. ¿Cómo te sirve esto para lo que está pasando contigo y tu cliente? Me decía, pues es que ese era el mismo dolor de estómago que yo siento, o es el mismo dolor de estómago que yo siento cuando estoy con mi cliente en las sesiones. Entonces, ¿cómo me pongo yo como instrumento y cómo aprendo a
no acallar mis sensaciones, que a veces, digamos que obviamente en los procesos de coaching todos sabemos que eso pues no lo podemos hacer, ¿cierto? No le podemos decir al cliente, mira lo que me está pasando, me está sucediendo, yo pienso esto. Sí, no le podemos decir lo que me estás diciendo me genera dolor de estómago. Al que no, Eso pero no al se le puede decir al coach. al supervisado sí lo podemos hacer porque es un espacio. Ya me acordé lo que iba a decirte, Patri. Me acabo de acordar y es en este momento que lo quiero decir, y es la supervisión de coaching es un espacio entre colegas. Es un espacio en donde estamos al mismo nivel. Que es que yo soy PCC y yo soy ACC, o yo me acabo de graduar, o yo soy MSC. Vean, yo le estoy haciendo supervisión a MSCs. Y es tan lindo porque es despojarnos como de esa armadura de yo soy el coach y no me puede pasar nada, y hablar desde la vulnerabilidad del ser humano. Y es como nos despojamos de un montón de etiquetas también y nos ponemos frente a otro ser humano que así tenga 5.000 horas de coaching o 10.000 horas de coaching, nos pasan cosas iguales. Y a veces sentimos que no avanzamos, y a veces sentimos que el cliente no avanza, y a veces sentimos que la cagamos, perdón, esto está quedando grabado, monitoreado, que la embarramos con el acuerdo. Y esas cosas como que nos da pena decirlas, o por lo menos a mí me pasaba, y lo dije con mi primera supervisión, con mi supervisor, yo le decía, es que me está pasando esto con un cliente y pues me parece terrible, fueron mis palabras, me parece terrible que esto me esté pasando porque yo soy coach y cómo me va a pasar eso. Y mi supervisor me decía, es que de eso se trata la supervisión, de poderse abrir y decir, es que me está sucediendo esto. Entonces, porque no somos producto terminado, no somos perfectos, y por más horas que tengamos de vuelo, podemos fallar en un acuerdo, podemos fallar en una recomendación, podemos dar nuestro punto de vista al coach y que el coach se lo lleve como aprendizaje para él. Nos pasa. Perdón, necesito abrir el micrófono, es que tengo una reunión justo en este momento. Lamento tener que retirarme, me comprometo a ver la grabación, pero solo me había agendado para 1 hora. Dale, Blanquita. Nos vemos luego, gracias. Besitos. Entonces, ojo 5 y ojo 6 van muy de la mano, y el ojo 7 es el foco en el contexto más ampliado. Entonces, ¿qué pasa con la organización? ¿Qué pasa con la sociedad? ¿Qué pasa con el paro en Colombia? ¿Qué está sucediendo con el paro y cómo esto está afectando la relación de coaching? ¿Cierto? ¿Cómo está afectando nuestra relación entre supervisor y supervisado? Entonces, ya digamos que ese ojo 7 es todo, es el todo, de todos los sistemas que en los que se relaciona tanto el supervisado como el cliente como el supervisor. Mary. Me encanta el ojo 7. Lo digo de corazón porque siento que los escenarios que vivimos, lo que nos rodea, tiene un efecto, ¿verdad? Como es lo que actualmente está sucediendo de la pandemia y todas las situaciones que están ocurriendo. Y esos escenarios nos llevan precisamente a veces a toparnos con una realidad de la cual hemos huido. ¿Ves? Porque, por darles un ejemplo, la pandemia, el encierro nos ha llevado muchas veces a tener que afrontar problemas que mediante un ambiente libre, pues la gente huye, ¿verdad? Porque busca escapar del problema, yéndose a tiendas, yéndose al exterior, compartiendo, y el problema sigue ahí. Y traer una visión tomando en consideración el entorno, pues obviamente es una herramienta poderosa. Así que me gusta ese ojo 7 y quería traerlo. Así que, y con eso que dice Mary, es valiosísimo lo que se logra o lo que logra el coach que es supervisado y el supervisor, porque ahí es donde se apasiona tanto el proceso, porque es que todos crecen.
Entonces, el supervisado va a adquirir nuevas herramientas, nuevas preguntas, nuevos contextos que tal vez no incorporaban su proceso a través de un proceso de supervisión. Hay muchas formas de ampliar. Nosotros les vamos a mandar algunos documentos para que los tengan presentes al momento de arrancar un proceso de supervisión. Hay un acuerdo que es global y en eso también se diferencia mucho del mentor coaching y del coaching. Y el acuerdo son 4 puntos y no se negocia, o sea, no hay negociación entre el acuerdo porque son estos temas puntuales que vamos a conversar en los dilemas éticos o en lo que está pasando en el foco con el cliente. Entonces, ahí hay unos temas que ustedes como supervisados van a mejorar inclusive mucho más su práctica de coaching, más allá de las competencias de la Federación Internacional de Coaching, más allá. Entonces, listo. Esos son los 7 ojos del modelo de Peter Hawkins. El libro desafortunadamente está en inglés. Sin embargo, es muy, muy, muy poderoso. Si lo quieren ver, también está el libro de supervisión de Damián, donde se explican algunos temas súper chéveres. Aquellos que lo quieran también, pues, tener a la mano para arrancar el proceso de supervisión. Y ahora, en este... Dime. No, perdón, no es que se expliquen algunos temas, no, se explica todo el proceso de la supervisión. Entonces, si lo quieren leer, pues... Sí, decía de Peter Hawkins. Ah, ya. Y ahora que viene, y es, si tienen el tiempo, podemos hacer un ejercicio práctico para todos, donde vemos algunos ojos, no se van a poder sacar tal vez el ojo 5 y el 6, sin embargo, si tienen el tiempo, podemos hacer la práctica para que se lleven el ejercicio puesto y ya luego les contamos cómo quedamos distribuidos, ¿les parece? ¿Cuánto tiempo es, David, Patti? Unos 20 minuticos tal vez. Porque si no tienen el tiempo en este momento, digamos que el ejercicio es básicamente como para que ustedes hagan una introspección de cada ojo. Entonces, pues se los podemos incluso pues dejar, porque sabemos que ya pues son las 10 y sabemos que todos tienen pues varias ocupaciones. Pero digamos que lo que sí nos parece importante es que hayan conocido como un modelo, ¿cierto? Que es el modelo por medio del cual los vamos a acompañar. Que esto es un proceso de práctica, o sea que nosotros estamos iniciando las prácticas, que pues primero que todo, obviamente pues agradecerles el querer ser nuestros supervisados inicialmente, y lo que les decíamos, si ya alguien en este momento dice, no, mira, yo como que no me quiero meter en este tema, como que no, está súper bien, ¿cierto? Y está súper bien, no quieren ser conejillo de indias, gracias, Caro. Está súper bien porque incluso para nosotros es muy bueno que nos digan desde ya si quiero o no quiero, ¿cierto? Para nosotros poder pues también organizar los tiempos. Les decíamos que nosotros habíamos tenido 12 cupos, ¿cierto? Y digamos que eso es lo que teníamos pues como contemplado. Se inscribieron de la comunidad, se inscribieron 19 personas y no quisiéramos dejar a nadie por fuera. Entonces, si todos los 19 dicen sí, yo quiero, lo que vamos a hacer es que les vamos a hacer no 6 jornadas de supervisión, sino 3 a cada uno, para que podamos darle como la oportunidad a todos. La frecuencia es una vez por mes, las sesiones, ¿vale? Es una vez por mes. ¿Qué es importante? Pues que tengan clientes activos. No necesariamente tiene que ser cliente individual, puede ser un cliente empresa. Es decir, o sea, pueden estar haciendo coaching de equipos o pueden estar haciendo coaching grupal o coaching individual, pero es importante que tengan clientes para que puedan traernos casos con los cuales trabajar. Y recuerden que trabajamos es con casos, no trabajamos con temas. Es diferente trabajar con temas a trabajar con casos. Cuando trabajamos con temas, trabajar con temas es, por ejemplo, no sé, voy a decir cualquier cosa. Es que yo quisiera trabajar la confianza en mí.
yo qué sé, eso puede ser un tema en mí como coach. Ese puede ser un tema. Nosotros acá en este modelo que estamos aprendiendo, trabajamos es con casos y por eso se trae al cliente. ¿Cierto? Por eso se trae al cliente, por eso hablamos del cliente, por eso nos enfocamos en el cliente, por eso necesitamos comprender el acuerdo que se hizo con el cliente. Entonces siempre es importante tener casos. ¿Qué más? Estar dispuesto pues a compartir las experiencias, los errores, las esperanzas, los temores que surgen en el proceso de coaching. Vean, esto es como les decíamos al comienzo, es un proceso de reflexión y es un proceso de aprendizaje colaborativo, porque vamos a aprender todos, va a aprender el cliente, va a aprender el coach, vamos a aprender nosotros como supervisores. Y reconocer que se presta atención al proceso, a los sentimientos, a las relaciones, al contenido. Eso pues digamos que es como parte del acuerdo, ¿cierto? También como en el coaching firmamos un acuerdo. Firmamos un acuerdo, como lo dice David, es un acuerdo supremamente sencillo, en donde se establece qué hace el supervisor, qué hace el supervisado y qué pasa con la relación. Y este acuerdo puntual de la práctica específicamente sí requiere que nos permitan grabar la sesión de supervisión. Ustedes no tienen que traer sesiones grabadas de coaching, sino sí necesitamos que nos permitan grabar la conversación que tenemos de la supervisión, ¿cierto? Porque son los casos que nosotros llevamos como alumnos a la escuela. Es lo único. Entonces, ahí, Sony. Perdón. Entonces, como para ir concretando, tendría la opción de tener 3 sesiones de supervisión. ¿Cuánto demora cada sesión? Una hora Por ahí. más o menos, una hora. ¿Una hora? Okay. Hora y media más o menos. Ok, entonces, digamos, yo comienzo, listo, entonces tengo un caso y llego yo, listo chicos, primera sesión de 1 hora y llego con el caso, llego con el acuerdo claro que tenía en ese caso con mi cliente y trabajamos sobre eso. Y ahí vamos a trabajar sobre los 7 ojos para tener las 7 miradas para mirar qué está sucediendo y bueno. ¿Saldría con alguna acción concreta o algo o no? Simplemente es como solo reflexión hacia mí y como ya me di cuenta de qué es. ¿Sí? Esa es una buena pregunta, Sonia. El proceso de coaching tiene, cada sesión tiene un acuerdo inicial, una exploración y un plan de acción. Y un plan de acción. Y así es una sesión de coaching normal, como la conocemos en cualquier escuela. A la sesión siguiente, entonces se hace una gestión de progreso. Estoy hablando de una sesión de coaching normal. Se hace una gestión de progreso, se establece un acuerdo, exploración, plan de acción y así sucesivamente. En la supervisión, digamos que el acuerdo general ya se sabe que es un proceso de reflexión. O sea, ya el acuerdo general del proceso de supervisión ya se sabe que es el acuerdo. Cuando tú llegas, Sony, a la sesión de supervisión, tú dices, mira, es que tengo este caso, me está pasando esto con mi cliente, siento que mi cliente no está avanzando, algo me pasa con él o no quiero reunirme más con ese cliente y no sé cómo cerrar ese proceso. Y empezamos a explorar con los 7 ojos. Ustedes como supervisados no tienen que aprenderse los 7 ojos. Esto era más información para su ejercicio. Pero los que tenemos que aprender los 7 ojos somos nosotros y los que tenemos que explorar bajo esos 7 ojos somos nosotros. Ustedes relájense y disfruten del proceso que realmente nosotros somos los que debemos explorar bajo esos 7 ojos. No todos los ojos se ven en la sesión, eso es importante. No todos los ojos se ven, pueden que haya ojos que se vean, puede que haya ojos que no se vean. Al final de la sesión de supervisión, el supervisado se lleva unas reflexiones. Y sí, efectivamente se puede llevar un plan de acción, ¿cierto? Yo, por ejemplo, una de las sesiones en donde fui supervisada, me di cuenta que con mi cliente yo estaba como en una posición de superioridad y él me estaba viendo como en una posición de superioridad, como de mucha experiencia. Y mi plan de acción fue, yo ni siquiera decirle a él, pero pues sí trabajar mucho ese tema de yo no soy más experto que tú.
Y ese fue mi plan de acción y no sé, pues esto fue una cosa, o sea, fue un cambio en mi cliente impresionante, impresionante. Yo estaba que soltaba ese proceso porque yo decía, este man no avanza, no avanza, no avanza. Y fue súper lindo, digamos, lo que pasó después de mis supervisiones. Ahora bien, la siguiente sesión, Eso. Ujú. la siguiente sesión no necesariamente hay una gestión de progreso del caso que trajiste antes. Tú puedes traer un caso totalmente distinto. Esa era la pregunta. Ok. Podemos hablar de, bueno, ¿y cómo te fue? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con la sesión anterior? No, mira, pasó esto, esto, esto. Pero si tú quieres traer otro caso, bienvenido el otro caso. Si quieres continuar con ese caso, bienvenido continuar con ese caso. Los dueños del proceso son ustedes también, ¿cierto? Ok, Pero no hay como perfecto. una gestión de progreso, no hay como que, uy, ahora tengo que seguir con este caso, no. O sea, por eso es importante que tengan varios clientes, ojalá, ¿cierto? Para que en cada sesión lleven un caso distinto. ¿Mm? Y ahí con eso también Gracias, chico. es Dime. chévere ver que en cada proceso de supervisión, aunque se hace gestión del progreso, yo puedo traer temas diferentes. Completamente, o sea, esto es como casos, perdón, casos diferentes. No tengo que enfocarme para desarrollar solamente el proceso de coaching con alguien. Inclusive puede ser un proceso que ya cerré y me quedó la incomodidad con el cliente y no supe qué pueda pasar, entonces los llevo también a la supervisión. Entonces, ahí está el proceso de continuidad. Patri. Me queda una duda en cuanto a la diferencia entre tema y caso, porque, por ejemplo, yo tengo un tema mío, que entonces no sé si es tema o es caso, y es que a veces no cierro los procesos. Y no me ocurre en uno, me ocurren varios. Entonces es como, ¿es tema o es caso? Me gustaría que fuera caso. Es caso. Es Es caso caso. porque es un Entonces, patrón. Ah, claro, ok. pero entonces digamos que en la sesión de supervisión tú vas a llevar el último caso que te haya pasado con eso. Ah, ok. O sea, llevo un vamos. caso respecto al patrón. Exacto. Entonces Ok. vas a llevar el caso y vas a decir, es que con este cliente me pasó, puede que te esté pasando con muchos otros, Sí. pero vamos a trabajar sobre un caso. Ok, perfecto. ¿Me va a Listo. entender? Y probablemente lo que veas allí Me te sirve para el resto, claro. funcione para el resto. Pero Bien, necesitamos trabajar con un cliente y con la relación que tú tuviste con ese con cliente. ese cliente. Perfecto. Y eso Yo es, me debo retirar, entonces de una vez me despido. Aprovecho la... listo, Pati. Bueno, un Gracias. besito a todos. Gracias. Chao. Muchas gracias. Esta es la bibliografía que se tiene por si quieren conocer más del tema de supervisión, por si quieren explorar pues más acerca del tema de supervisión. Como les decimos, son 3 sesiones para cada uno, una sesión por mes. Pueden ser sesiones más cortas, es decir, puede ser que la sesión se demore 30 minutos, 40 minutos, eso, pero digamos que en promedio pues va a ser una hora de sesión. Necesitamos sí o sí pues que sean grabadas, eso sí es supremamente importante que ustedes nos permitan grabar porque pues obviamente son las prácticas. Y que al final lo que les pedimos al final del proceso es que nos dejen un testimonio de lo que vivieron con ese proceso. Es nuestro pedido también, o sea, que nos puedan dar un testimonio, cómo les fue, qué les funcionó, no les funcionó, etcétera, etcétera. Eso sería como el tema. Entonces, ya digamos que el tema es quién dice sí, quiénes se montan en este viaje de la supervisión de coaching y ya con eso nosotros podemos entonces ya decirles quién va a trabajar con quién, ¿cierto? Sé que pues hay varias personas que no se unieron hoy, vamos a preguntarles si se quieren unir y ya entonces, por dicho, la pregunta es quién dice, no, yo como que no quiero. Eso. Yo tengo una preguntita. Dale. Digamos, esos 3 meses serían, digamos, los próximos meses o más hacia final de año. No, ya arrancamos mañana. Bueno, mañana Oh, domingo. Dios. Mañana no. Pero la idea Listo. es que, uno, arranquemos lo más pronto posible. Ya tenemos como el listado de ustedes que nos dijeron si queremos ser supervisados.
con esa supervisión, o sea, quitarse el peso de que no me van a decir si lo estoy haciendo bien o mal, no, vamos a charlar entre colegas con este modelo de los 7 ojos para hacerlos más efectivos y que mejoren su práctica como coach, no solamente en las competencias, no foco en las competencias, sino en su práctica como ser coach y arrancar el proceso. Entonces, eso. O sea, entonces arrancamos la próxima semana, en un ratito les escribimos, mira, quedaste con Pati, quedaste con David, y pues compartimos agendas y arrancamos o iniciamos el proceso. Me están preguntando por interno que si vamos a hacer el ejercicio. ¿Quieren vivir el ejercicio? No sé si tienen el espacio, todos. Yo sí no puedo, yo me tengo que retirar, pero me encantaría. Bueno. Yo también debo salir, Pati y David. Listo, no hay problema, no hay problema. No, hagamos. Para quienes se tienen que ir, entonces les vamos a escribir internamente, ¿vale? Son 3 sesiones sin costo, o sea, digamos que, como les digo, o sea, lo único que les pedimos es permitirnos grabar y un testimonio al final. Y estas 2 sesiones son de práctica, chicos, estamos iniciando. Entonces, todo lo que pase va a ser aprendizaje. Chicos, una pregunta, ¿y nos vamos a volver a encontrar todos en algún momento para ver qué pasó con nosotros? Sí, la idea es muy probable que el grupo que vamos a supervisar, que son ustedes, los llevemos al grupo de supervisión grupal. Y eso es un aprendizaje increíble también cuando se hace supervisión grupal. Es muy, muy poderoso. Entonces, muchas gracias. Vamos a volver a encontrar. Sí, maravilloso. Listo. Listo. Bueno, pues Super. entonces, quienes tengan que desconectarse, muchas gracias por haberse conectado, gracias por ese tiempo. Y quienes se quieran quedar al ejercicio, es súper, súper sencillísimo. Bienvenidos aquí al ejercicio. Gracias, gracias a Chao, ustedes. muchas gracias. Nos vemos. Chao. Chao, chao. Chao, chao, chao. Joa, tienes la manito levantada. Joa, no te vimos. Así estés en pijama. Voy a ser sincera y les voy a mostrar, ya se fueron los que se iban a ir para yo quedar en más confianza. Va para la grabación. Pijama.